sientas bien y que te sirvan mucho. Bueno. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Una vez más le damos la bienvenida a este espacio, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Y siempre agradeciéndole a todo el personal de la salud, nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, al equipo que está en las terapias respiratorias, a los infectólogos, a los epidemiólogos, a los bacteriólogos, a todo el personal de soporte, personal administrativo, personal de aseo, a quienes están en los servicios paramédicos, a quienes están en los territorios, a quienes están tomando pruebas también en el territorio, al Instituto Nacional de Salud, a todo mi reconocimiento. Quiero también, una vez más, agradecerle a todas las fuerzas militares y de policía. Nos sentimos realmente muy orgullosos de su trabajo, de verlos en el territorio, de verlos llegar a las comunidades, de verlos hacer pedagogía, hacer cumplir el aislamiento preventivo obligatorio, facilitar logística y participar activamente, como siempre lo han hecho, salvando vidas. Agradecerle a nuestros funcionarios públicos del orden nacional y territorial que trabajan al servicio de todos los colombianos en estos momentos tan duros. Quiero agradecerle también a todo el personal de los servicios públicos y los servicios esenciales. Ellos también han garantizado que en este aislamiento preventivo obligatorio tengamos facilidades cerca de nosotros. Nos han permitido que los servicios que son demandados por tantos colombianos se cumplan a cabalidad. Y quiero también agradecerle a esa cadena de abastecimiento que va desde nuestros campesinos que labran la tierra hasta quienes están comercializando en las ciudades, pasando también por el transporte, por la distribución. Gracias, porque en estos 31 días le han servido a Colombia con un total compromiso. Y hoy, una vez más, quiero empezar compartiendo con ustedes las cifras que tenemos a la fecha del COVID-19 en nuestro país. A la fecha de hoy, Colombia registra 4.881 casos. Se han recuperado ya más de 1.000 personas. Hemos sobrepasado esa meta de más de 1.000 personas recuperadas. Para ser exactos, 1.003 personas han salido de los embates de esta enfermedad. Y ese yo creo que es un dato muy importante para que todos también tengamos presente a esas personas que han salido adelante de este ataque de una enfermedad que le ha hecho tanto daño al mundo entero. Tenemos en hospitales 386 personas. Tenemos 117 personas en unidades de cuidado intensivo. Tenemos 4.270 personas que están siendo atendidas en sus casas, en sus domicilios. Se han descartado 73.197 personas que se han sometido a la prueba del COVID-19 y hemos registrado a la fecha 225 fallecimientos. No me cansaré de expresarle a esas familias mi más sincero sentido de solidaridad, mi acompañamiento en oración y también el respaldo de todos los colombianos, que todos ellos sientan que tienen nuestra voz de afecto y de compañía en estos momentos difíciles. Hoy tendremos un espacio para hablar sobre el comportamiento del COVID-19 en todo el mundo, para que miremos en detalle cómo se ha comportado la pandemia, cómo se viene comportando en nuestro país, cómo estamos enfrentándolo y cómo debemos seguirlo enfrentando hacia el futuro. Y me parece importante compartirles a ustedes algunas de las cifras que se registran hoy a nivel mundial. En primer lugar, tenemos 2.780.094 casos. Tenemos 1.834.560 casos activos. Se han recuperado 765.371 personas. En estado crítico
se encuentran 58.361 personas y han fallecido en todo el mundo 194.664 personas. Estas son cifras que vienen del Observatorio de la Universidad de Johns Hopkins. Y hoy justamente nos acompañan varios expertos. Nos acompaña hoy la doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, de la Organización Mundial de la Salud. Nos acompaña la exministra de Salud, Beatriz Londoño. Un saludo muy especial, doctora Beatriz, un placer tenerla nuevamente con nosotros. Y nos acompaña también el profesor Antonio Trujillo, uno de las, como diríamos nosotros, doctor Antonio, yo diría un cerebro fugado, porque usted sigue llevando siempre en alto nombre en nuestro país. Usted está en la ciudad de Baltimore, está en Johns Hopkins, se le admira y se le reconoce mucho su trabajo y sobre todo la manera como usted viene analizando el comportamiento del COVID-19 en distintos lugares del mundo. Gracias por acompañarnos hoy desde los Estados Unidos, es un verdadero honor. Y yo quisiera, antes de darle la palabra también al ministro de Salud que nos acompaña, el doctor Fernando Ruiz, decirles a muchos colombianos que están en sus casas lo siguiente. Llevamos 31 días de aislamiento preventivo obligatorio. Este ha sido un proceso que nunca lo había vivido Colombia. Y yo quiero reconocer que en una línea muy gruesa, en una línea general, en una línea definida, la gran mayoría de todos los colombianos han llevado este proceso con un gran sentido de responsabilidad para protegerse y proteger a los demás. Este no ha sido un proceso fácil, ni es un proceso fácil, porque sabemos que hay incertidumbre en el mundo, porque esta es una pandemia que se propaga con mucha velocidad, que infecta rápidamente a muchos jóvenes y que es aún más letal con las personas mayores de 60 años y ni qué decirlo con los mayores de 70 y de 80 años. Sabemos que en este momento la Organización Mundial de la Salud nos manda alertas todos los días y nos dice que todavía nadie puede bajar la guardia frente a esta enfermedad. Nos dice además que es una enfermedad que mientras no se desarrolle una vacuna podrá estar presente en un escenario optimista 6 meses más, pero en un escenario moderado cerca de 12 meses y un escenario más extremo 18 meses. Eso quiere decir que todos debemos entender que la primera responsabilidad es quitarle velocidad de propagación exponencial a esta enfermedad, como lo hemos intentado con todas las medidas. Por supuesto, fortalecer las capacidades del sistema de salud en unidades de cuidado intensivo, fortalecer la capacidad de pruebas, también hacer un monitoreo de muchos indicadores, entre ellos cómo va la hospitalización, el uso de unidades de cuidado intensivo, cómo va la marcación de negativos sobre el total de pruebas que se adelantan diariamente, cómo va la tasa reproductiva del virus. Son indicadores que todos monitoreamos. Pero yo quiero decirles a ustedes de una manera muy clara y desde el alma, que todos debemos seguir manteniendo esa práctica de protección personal y ese rigor de protección personal. Lavarnos las manos permanentemente, no tocarnos la cara, no saludar de beso, de abrazo, chocando las manos, saludándonos, estrechando las manos, que si salimos a la calle tenemos que usar también el tapabocas y las instrucciones de protección, porque eso es solo comportamiento. Solamente esos comportamientos de los cuales se hace tanta referencia nos puede disminuir en cerca de un 50% la propagación. Pero adicionalmente el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los niños, en estos momentos y en estas semanas y en las que vienen será crítico, fundamental para todos nosotros. Y por eso yo quiero reiterar que nosotros fijamos el primer proceso de aislamiento preventivo obligatorio hasta el día 13 de abril. Cuando evolucionamos en la contención de lo que era la velocidad de propagación exponencial, nosotros fuimos claros en decir a los colombianos que iríamos hasta el 27 de abril, el próximo lunes, y que lo haríamos además tomando unas medidas adicionales para ir recuperando progresiva y yo diría que paulatinamente vida productiva. De manera que después del 13 fueron entrando sectores como el de obras civiles y también algunos procesos industriales que estaban en reconversión para producir elementos que nos permitieran enfrentar el COVID-19. Pero por supuesto, bajo estrictos protocolos
que se han trabajado entre el Ministerio de Salud y los demás ministerios. Y fijamos también otro derrotero, que después del 27 y hasta el 11 de mayo nos mantendríamos en aislamiento preventivo obligatorio, pero que también empezaríamos a dar otro paso de recuperación de vida productiva, que lo haríamos con el sector de la construcción y que lo haríamos con el sector de manufactura, pero obviamente también bajo unas premisas claras. Primero, la existencia de protocolos y segundo, la aplicación de esos protocolos. Por eso la pregunta que hacen muchas personas: si estamos en esos dos sectores, ¿podemos salir el próximo lunes 27 como si estuviéramos nuevamente hace 2 meses? Y la respuesta claramente es no. Estarán entrando a operar esos sectores de manera gradual y responsablemente de una línea, y es en la medida que se van adoptando los protocolos, en esa medida se va dando el proceso de ingreso a esa vida laboral. Y por eso el Gobierno Nacional ha venido trabajando con todos los sectores para que esa línea de responsabilidad se mantenga, la de cumplir a cabalidad con la protección de la vida y la protección de la salud. Y por supuesto, ¿por qué hablar de la recuperación de vida productiva? Porque también son muchas las familias que tienen angustias, que tienen necesidades y que hoy claman por poder hacerlo, pero hacerlo con un gran sentido de responsabilidad. Y eso implica adoptar también en el plano de las empresas, de las micro, de las pequeñas, de las medianas que están dedicadas a estos sectores, la adopción de esos protocolos, porque sin ellos no podrá darse el paso de recuperar esa vida productiva. Y esa ha sido la línea de gobierno, y esa es la línea de gobierno sobre la cual hoy también queremos hablarles a todos ustedes. Y quiero ser también claro y enfático: esta enfermedad va a estar presente durante un largo plazo. Y lo digo así porque aquí nos acompaña la doctora Gina también y la vamos a escuchar. La Organización Mundial de la Salud nos lo dijo. Ayer lo decía el doctor Tedros, el director. Esto puede durar como mínimo 1 año. Y nosotros no nos podemos dejar vencer del coronavirus. Lo que tenemos es que ir adoptando las mejores prácticas de protección y de distanciamiento y de manera responsable ir recuperando espacios de vida productiva. Obviamente no por ahora de vida social, porque entendemos que ese es un virus que se crece muchísimo en el contacto, en la aglomeración, y que además en los sistemas de transporte tenemos también que seguir unas guías claras que las definimos también esta semana, y es que ningún sistema de transporte masivo en el país puede operar con más del 35% de su capacidad. Creo que estas líneas son muy claras y nos van a permitir hoy, escuchando la voz de los expertos, entender por qué no hay un dilema entre el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo humano y la protección de la vida y de la salud. Y que las decisiones que se han tomado sobre la base de monitorear el comportamiento de la pandemia en nuestro país, y también se han tomado sobre la base de ir dando pasos con responsabilidad para que más colombianos también puedan recuperar sus espacios productivos y así también vencer los estragos de la pobreza o de la afectación severa del empleo. Y eso también hace parte de una visión integral de desarrollo. Así que por eso, ministro Fernando, yo quiero empezar dándole la palabra al doctor Antonio Trujillo, que nos acompaña desde la ciudad de Baltimore. Doctor Antonio, usted ha estado haciéndole seguimiento al COVID-19 en muchísimos lugares. Sé que usted sigue teniendo ese gran amor por su país, por nuestro país, y que usted ha visto cómo se han ido tomando las decisiones. Usted ha visto cómo el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, como la PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, y también la Organización Mundial de la Salud están acompañando las decisiones del gobierno colombiano. Pero yo quisiera que usted nos diera una perspectiva de experto rápidamente de cómo está viendo el entorno mundial, el comportamiento de la pandemia, y cómo ve usted el proceso que ha llevado Colombia y las decisiones que también estamos tomando en ese balance responsable de proteger la vida y la salud y al mismo tiempo de ir dándole espacios de recuperación a la vida productiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espérenme un segundito que no lo estamos escuchando. A ver.
Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, presidente Duque, y muchísimas gracias al doctor, al ministro de Salud, por invitarme al programa. Yo soy profesor de la Universidad de Hopkins y he venido trabajando en los últimos meses en entender la propagación del virus COVID-19. Tenemos 4 fases que entender en el proceso. La primera, como usted bien lo mencionó, era un reto de actuar antes, anticiparse a reducir la velocidad del virus para lograr que el sistema de salud pudiera lidiar con el virus, pudiera controlarlo. La segunda fase es una fase de apertura gradual, lenta, donde la idea es controlar la velocidad de propagación. Vamos a aceptar una velocidad o una velocidad mediana, pero que la podamos controlar. La tercera fase es volver a la normalidad y la cuarta fase es fortalecer las capacidades para que si esto vuelve a pasar, estemos preparados. Ahora bien, Hopkins ha trabajado en 2 áreas fundamentales. La primera es en monitorear los casos y llevar información al mundo sobre los casos. Pero la otra, que es muy importante en una pandemia donde se requiere actuar rápidamente, es aprender de los otros, de las otras experiencias. Y Hopkins en ese sentido también ha ayudado a la difusión del conocimiento de países donde la epidemia empezó más rápido y actuaron hacia donde está llegando. Entonces, ¿qué veo yo que hemos aprendido en los Estados Unidos durante la fase 1? Estados Unidos es un país que está dividido por estados y que cada estado tiene su autonomía, pero hay un cierto control central. Entonces, Estados Unidos hoy en día tiene 900,000 casos, son 13,000 casos por 1 millón de habitantes. Tiene estados como Nueva York, que tienen cerca de los 200,000 casos, con 50,000 muertes. Y ha tenido una diferencia de quién empezó primero. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Si puedes volver a poner la lámina, ¿qué hemos aprendido sobre esta fase? Las medidas de salud pública, de aislamiento, de lavado y de todas las medidas de controlar la actividad han funcionado. Y los que la han hecho primero ahora están hablando de poder controlar la velocidad que los epidemiólogos llaman el RAW para poder salir a trabajar. Eso es lo primero. La segunda cosa que hemos aprendido es a organizar nuestra capacidad. Si bien es cierto que teníamos que tener test externos para poder hacer test y todo esto, también era muy importante organizar la capacidad de los laboratorios que teníamos disponibles para subir el número diario de test. Eso también se ha aprendido y se está haciendo. También hemos aprendido que no solo es testear, también tenemos que no solo saber si eres positivo, pero una vez que eres positivo, ¿qué podemos hacer para bajar la velocidad de propagación del virus? Otro elemento muy importante es la coordinación de competencias. Aquí se trata, como bien lo señaló el presidente Duque, de un esfuerzo de todos, donde el poder local, el poder estatal y el poder federal no pueden competir, sino coordinar. No pueden competir por los insumos, no pueden competir por el conocimiento, más bien deben coordinar acciones. Lo otro que hemos ido aprendiendo es, con la data que nos está llegando a diario, ver qué factores geográficos tienen una propagación más rápida, qué factores sociales explican la propagación de la enfermedad y qué riesgos individuales. Al principio pensábamos que eran el adulto mayor, pero en la medida que hemos ido recolectando data nos hemos dado cuenta que el adulto joven con enfermedades crónicas y obesidad también ha sido afectado y es un elemento de riesgo. Hemos aprendido que proteger a los trabajadores indispensables y sobre todo a los de la salud es importante en este mecanismo de bajar la velocidad. Y como bien lo dijo el presidente, la parte de salud es fundamental para poder recuperar la parte económica y la parte social. Entonces, ahora viene la segunda fase. Y en la segunda fase, ¿qué pienso yo que podemos tener en cuenta? Yo creo que una analogía que me gusta a mí es imaginarse que un jugador de fútbol se lesiona
Si él se apura o ella se apura por volver, se puede lesionar más rápido y peor. Esto hay que hacerlo con mucha cautela, con mucha flexibilidad, con indicadores precisos antes de empezar la fase 2. De manera que si llego a ese nivel, regreso. Si muevo los indicadores, los voy a cambiar. Entonces, mantener los indicadores es muy importante. Y lo otro que es fundamental es no bajar la guardia. Tenemos que seguir, como bien se decía en la presentación, seguir monitoreando a este virus, seguirlo controlando su velocidad y estar seguro que si vuelve a acelerar, mientras en estos meses que está de baja, recuperamos la capacidad de respuesta. Entonces hay que seguir fortaleciendo el sector salud durante esta fase 2 de aprendizaje. Siguiendo sobre estrategias más específicas sobre la fase 2, que yo creo que ya muchas de estas se están haciendo en Colombia, me gustaría decir que tenemos que pasar a una mayor velocidad de testeo. Entonces aquí hay exámenes que se hacen para detectar la presencia del virus y hay exámenes que se hacen para detectar si el virus estuvo presente porque la persona tiene las proteínas. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo podemos hacer test más masivos. Lo segundo es, no podemos dejar la salud pública a un lado. Máscaras, distanciamiento a ciertos niveles van a seguir siendo muy importantes. Tenemos que seguir fortalecer la capacidad no solo de identificar el caso, pero de monitorearlo y aislarlo. Si identifico y no aíslo y no monitoreo, no gano. Entonces, eso requiere esfuerzo local, esfuerzo estatal, esfuerzo de cada uno de los vecinos, de los ciudadanos, para aislar, para contribuir con los demás. Tenemos que seguir monitoreando y aprender de nueva información. Y aquí quiero plantearme que en la primera fase el monitoreo de la prevalencia era muy importante. Ahora en la segunda fase tenemos que hacer nuevas encuestas e información para entender lo que se llaman los 0 encuestas, la encuesta de sangre. Lo que vamos a tratar de entender es quién no mostró síntomas y tuvo, quién mostró síntomas y se recuperó, de manera de entender mucho más a quién tenemos que monitorear. Y para concluir, quisiera decir 4 cosas, y si puede poner la última slide, para concluir, yo soy optimista, yo creo que saldremos más fuertes de este virus, que el mundo irá aprendiendo y que vamos a salir más fuertes. Creo que vamos a entender mejores los tratamientos médicos y vamos a tener una vacuna en 12 y 18 meses. El esfuerzo privado y público a nivel del mundo está orientado hacia eso y soy creo firmemente optimista de la capacidad. Segundo, creo que los individuos después de esta experiencia tenemos que aprender que lo mejor que podemos hacer desde el punto individual es mejorar nuestra salud, nuestro sistema inmune, bajar la obesidad, hacer más ejercicio, comer mejor, dormir mejor. Importantísimo. La sociedad va a entender que el virus no descarta a nadie, que aquí ganamos y ganamos todos, y que si aquí no lo hacemos todos en un esfuerzo, las externalidades, como lo llamamos los economistas, nos van a afectar a todos. Lo siguiente que quiero decir es que es muy importante en este mundo globalizado que entendamos que la globalización, las organizaciones globales, los países, los estados y los gobiernos tienen que actuar en conjunto y transmitir la información que es útil para poder combatir esta enfermedad. Cerrarse y aislarse no es la medida para aprender y mejorar. Creo que al final de todo esto entenderemos que el conocimiento, las técnicas y la información nos van a sacar de esto más temprano que tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Trujillo. Yo le agradezco muchísimo que usted nos comparta todo este análisis, entre otras cosas porque entendemos el papel que también ha jugado la Universidad de Johns Hopkins y la Escuela de Medicina en tramitar mucha de esta información, procesarla y compartirla con el mundo. Pero además creo que el enfoque que usted nos transmite, siendo un experto, pues es claro, el país a lo largo de estos 31 días, ¿qué propósito se fijó? En primer lugar, quitarle velocidad de propagación al virus. Yo creo que esa era una tarea. No podemos cantar victoria. Creo que los resultados comparativamente con América Latina y con el resto del mundo son positivos hasta ahora, pero hay que perseverar en ello. También creo que es importante lo que usted dice, fortalecer capacidad de pruebas
y en eso también nosotros venimos avanzando en una dificultad grande, porque son muchos los materiales que hoy están escaseando en el mundo, pero creo que Colombia sigue dando pasos para aumentar su capacidad de testeo. Comparado con otros países en la misma fecha, nosotros llevamos unas cifras, digámoslo, similares, en algunos casos mejores, pero también queremos aumentar de manera sustancial ese número de pruebas y también ir fortaleciendo la capacidad del sistema de salud. Y justamente Colombia debe tener alrededor de unas 5.400 unidades de cuidado intensivo. Nuestra primera meta es liberar por lo menos la mitad para poder enfrentar una primera ola, mientras vamos transformando unidades de cuidado intermedio en unidades de cuidado intensivo y por supuesto también adquiriendo nuevos equipos como lo hemos dispuesto para que en las próximas semanas nosotros vayamos creciendo esas capacidades. Y creo que también usted dice algo muy importante, el cambio de hábitos. Este es un virus que va a estar presente y cambiar esos hábitos es fundamental. Yo le agradezco que usted nos comparta no solamente esta visión, sino también agradecerle que usted nos esté acompañando y apoyando con su criterio y su buen consejo. Gracias por acompañarnos, doctor Trujillo, y voy a darle la palabra a nuestra exministra de Salud, a Beatriz Londoño, que nos acompañó hace unos días cuando estábamos recién tomando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y ha ido observando también y valorando el proceso que se adelanta en Colombia. Y por supuesto, Beatriz, yo creo que tú lo dijiste hace unos días acá, que era muy importante en la medida que se van observando también indicadores, comportamientos, cómo van avanzando las unidades de cuidado intensivo, ir encontrando ese balance entre recuperar vida productiva y seguir protegiendo con el mismo ahínco, con la misma intensidad la vida y la salud. Así que bienvenida, querida doctora Beatriz, y gracias por acompañarnos nuevamente. Y yo empezaría por hacerle esa pregunta, de pronto para que usted se la transmita a los colombianos que nos ven en sus casas, como experta, como conocedora de la salud pública. Este proceso de ir recuperando vida productiva es totalmente compatible con la protección de la vida y la salud, pero es muy importante esas medidas de autoprotección y de protección colectiva, y me gustaría en eso también escuchar la opinión que tú tienes. Muy buenas tardes, presidente. Un saludo para usted, el ministro Fernando Ruiz, la doctora Gina, el doctor Trujillo y a los colombianos que nos acompañan en el día de hoy. Sin lugar a dudas, las medidas que se han adoptado son medidas que técnicamente se valoran, se respetan y se respaldan. Pero claramente Colombia no está sola en esto y lo hemos visto en otros países donde se anticiparon en alguna medida o tomaron de igual manera medidas en forma oportuna. Pero en otras latitudes, y aquí quiero señalarlo de manera muy clara, en el caso de Europa hay una disparidad enorme, como lo hay igualmente en América Latina, de países que tomaron medidas restrictivas a aquellos que por el contrario han sido muy liberales y han mantenido inclusive las escuelas abiertas, la vida social, y los resultados creo que los estamos viendo. Preocupa para muchos de los técnicos a nivel internacional lo que está sucediendo, por ejemplo, en Suecia o lo que ha sucedido en otros países de la región. Pero yo aquí quiero señalar, porque la gradualidad, la consolidación de la información, el análisis crítico que se haga es fundamental. La presidenta de la Comisión Europea, que por cierto es médica también, ella decía que es una preocupación común la falta de coordinación y nosotros la coordinación tiene que ser intrasectorial, tiene que ser intersectorial, tiene que ser entre los diferentes niveles territoriales y el gobierno nacional, no solo en Colombia, sino en todas partes, porque hay elementos comunes que definitivamente aquejan a los países y de los cuales Colombia no es una excepción. Hay una gran disputa y una discusión que usted ha sido testigo y que ha estado en este proceso con respecto a qué sectores o cuáles no. Lo que sí es claro es que la gradualidad y la mirada permanente, juiciosa, técnica, para ir tomando las decisiones es clave. Y en esto, tanto el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, los otros ministerios vienen acompañándolo para avanzar en ese proceso. Yo no tengo ni mucho menos verdad revelada y creo que todos los días, como siempre lo digo, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo con base en la información y voy a poner ejemplos bien importantes porque aquí todo el mundo dice
¿por qué no hacemos más pruebas? Hagamos más. Pero yo quiero decirle que al 31 de enero, de los 53 países que conforman la Oficina Regional de Europa de la Organización Mundial de la Salud, solo 31 tenían pruebas que podían medir con capacidad técnica suficiente la presencia o no del COVID en ese momento. Han aumentado las capacidades, como lo está haciendo Colombia. Nosotros hoy disponemos de 44 laboratorios, según la información del Instituto Nacional de Salud, que puede permitir efectivamente la corroboración de que las personas están o no infectadas. Y necesitamos echar mano de la tecnología, del rastreo, ojalá anónimo, sin la violación de privacidad, que ha sido una discusión importante en otras latitudes, para asegurar que aquellas personas que dan positivo se tome la decisión de manera clara del aislamiento, así como de sus contactos, para evitar la propagación del virus y, por supuesto, la mortalidad que puede derivarse. Las unidades de cuidado intensivo y los hospitales se están preparando, y como se está preparando también la industria, los empresarios, los territorios, para ir compatibilizando y para ir disminuyendo en la medida de lo posible los efectos de esta pandemia, asegurando que de la mano de la información técnica que el sector salud puede brindar, se pueda ir abriendo gradualmente la economía de una manera responsable, pero sin duda también, si se acaba el ingreso de las familias, si no hay posibilidades de tener una seguridad alimentaria, si no hay posibilidades de ir gradualmente teniendo esta forma de vida normal, creo que tenemos entonces que revisar no solamente lo que estamos haciendo, sino lo que podemos mejorar y aprender de otros, que creo que es lo que se ha hecho en Colombia, aprender de las lecciones del pasado y aprender de otros países. Muchas gracias, doctora Beatriz. Y usted creo que lo dice oportunamente. Estamos viendo muchos lugares del mundo donde, por supuesto, se han presentado fallecimientos por el COVID-19. Hemos visto también casos donde se han desbordado las capacidades del sistema de salud, y también hemos visto cómo han crecido de manera acelerada, no solamente condiciones de pérdidas de empleo, sino también condiciones de deterioro en la alimentación. Y es justamente la razón por la cual hay que buscar ese balance. Y yo creo que todas las medidas que hemos venido adoptando, hemos contado con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y yo creo, doctora Gina, que usted, que ya nos ha acompañado varias veces en este espacio, usted sabe muy bien cuáles han sido las últimas recomendaciones que ha dado la OMS para el mundo. Usted sabe las conversaciones que hemos tenido también con el doctor Tedros y su equipo de epidemiólogos. Pero yo quiero decirle y agradecerle en nombre de Colombia ese acompañamiento que nos han dado, y me gustaría que usted le hiciera esa referencia a las personas que están en su casa. En la medida que se va recuperando vida productiva, pues la estamos recuperando con otros protocolos, tapabocas, distanciamiento, guantes, etcétera. Pero además es interiorizar ese comportamiento de manera permanente. Nadie puede pretender que vamos a volver a como estábamos hace 2 meses. Nadie puede pretender que vamos a estar nuevamente en los eventos, en estadios, en conciertos, en museos, en bares, en discotecas por un periodo mucho más largo, y por lo menos nosotros lo tenemos ahora hasta el final de la emergencia sanitaria. Pero me gustaría que una vez más a esas personas que nos ven en su casa, que ya la han visto usted como una reconocida experta y como validadora y como supervisora de 2 de los organismos más prestigiosos de salud pública a nivel mundial, nos diga cuáles son esas nuevas recomendaciones y también por qué la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han apoyado a Colombia en todas estas decisiones. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Qué bueno escuchar también a la doctora Beatriz Londoño, señor ministro de Salud y señor ministro de Comercio. Es muy grato volver a estar también en este momento compartiendo con ustedes. Como bien se decía el señor presidente al inicio de este espacio, el director general de la Organización Mundial de la Salud nos hizo un llamado contundente a todos los países del mundo. Hace un llamado a no equivocarnos, porque tenemos un camino largo por delante para recorrer, y el virus va a estar con nosotros por mucho tiempo. Y la gran mayoría de la población somos susceptibles,
Y si no tenemos cuidado, si no tenemos esa vigilancia estrecha, esos indicadores de monitorear, pudiera nuevamente estas epidemias poder resurgir. Por eso es clave todas esas medidas que se puedan tomar y los indicadores que tengamos para hacer ese seguimiento estrecho. Hay mucho que aprender de los países que han pasado ya con un periodo previo al nuestro. Ya hay datos contundentes que nos muestran que en este momento, a nivel de la situación mundial, están la mayor porcentaje de casos, sobre todo en la región europea, que ya da signos de varios países que están reduciendo lo que es la presentación de casos día a día, pero también hay un llamado de atención en relación a los países del Asia sureste. El caso que ha ocurrido recientemente en Singapur, sobre todo, un país que de un inicio, un gran ejemplo para todos los países del resto del mundo, pero de las cifras de marzo, de que eran alrededor de los 200, 220 casos, en este momento ya presentan más de 11.000 casos. Y es debido a esa población, a la población que vive en condiciones de gran vulnerabilidad, población que está en hacinamiento, que tenemos que ponerle mayor atención. Ahí un llamado de atención en relación a eso. Muy bien decía el señor presidente que desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud venimos acompañando a todos los países de la región de las Américas, esa es la función de la Organización Panamericana de la Salud, y desde la OMS a todos los países del mundo. De esa forma también, muy estrechamente, trabajando con ustedes en Colombia desde los inicios de este año, desde que se confirmaron los casos a finales de diciembre en China. Venimos acompañando con el liderazgo del Ministerio de Salud todo ese proceso de un trabajo intersectorial desde la convocatoria del Comité Intersectorial para la evaluación de riesgo y de las medidas que tenían que ser tomadas. En esta etapa, en la cual ya hemos pasado el periodo de preparación, el periodo de contención y mitigación, ahora en que ya se están considerando el poder hacer un ajuste a estas medidas de distanciamiento físico y sobre todo reforzar las medidas de salud pública, nos mantenemos como Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es la meta principal de esto? La meta principal es, sobre todo en la estrategia, poder controlar esta pandemia, reduciendo esa transmisión de la infección por este nuevo coronavirus y, sobre todo, reduciendo la mortalidad, que es uno de los efectos más dañinos para la población. Hay que hacer un balance, como bien decía el señor presidente, en términos de este levantamiento de algunas medidas para poder dar paso a algunos de los sectores económicos del país, porque también hay riesgos muy grandes en términos a la pobreza, en términos a lo que es la malnutrición en sectores que pueden estar mucho más afectados. Pero también hay un llamado de atención del mismo director general de la OMS, que lo repite en cada intervención que tiene con todos los medios y con todos los países de la región, que la recomendación nuestra en este momento es tenemos que detectar dónde está la transmisión. Y para detectarlo es identificar los casos, poder hacerle la prueba, aislarlos, darles el tratamiento necesario y hacer un seguimiento de los contactos para poder cortar lo que es la transmisión. Y ahí está el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, tomar esas herramientas que Colombia tiene mucha experiencia en eso, como lo hicimos al cortar lo que es la transmisión del virus del sarampión. De la misma forma, como usted decía, esta es una tarea de todos. Es una tarea en que todos tenemos parte en esta respuesta para poder tener un impacto en esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Y para eso la prevención es fundamental. No podemos olvidar, y esa va a ser nuestra nueva normalidad, ese va a ser nuestro nuevo vivir, que todos tenemos que estar presentes en estas medidas de prevención, que son el lavado de manos, la higiene respiratoria, el distanciamiento físico. Eso tiene que ser un quehacer del día a día. Gracias, doctora Gina. Yo creo que una vez más siempre al escucharla, pues nos sentimos acompañados porque hemos contado con ustedes desde el primer momento. Pero usted decía cosas muy importantes. Aquí tiene que cambiar nuestro comportamiento.
yo creo que ese es el mensaje para muchos colombianos que hoy están trabajando, que están en los sectores, por ejemplo, los de abastecimiento, las personas que están en el sector de transporte dentro de esa cadena de abastecimiento, en servicios públicos, en servicios esenciales. Esa adopción de protocolos y de prácticas de distanciamiento hace la diferencia, porque mire usted, cuando empezamos el aislamiento que iba al 13 de abril, teníamos sectores muy importantes funcionando, y aún con los sectores funcionando, lo que vimos también era una reducción en la velocidad exponencial del virus, pero algo también importante, la mortalidad por millón de habitantes. Mostraba también que Colombia venía avanzando por buen camino. Como digo, nadie puede cantar victoria. Y ahora, cuando dimos el siguiente paso, que va ahora hasta el 27 de abril, de alguna manera también vemos que el comportamiento va marcando una diferencia frente a otros países, y nos tiene que motivar es a que todos entendamos que es un esfuerzo colectivo, que aquí no hay esfuerzos aislados, que todos en nuestro comportamiento y en el comportamiento familiar y en el comportamiento laboral hacemos esa diferencia. Y yo le agradezco mucho a la Organización Mundial de la Salud porque nos ha orientado también en esa pedagogía. Y ministro Fernando Ruiz, hoy usted, con el trabajo de varias semanas, con varios colegas del gabinete, sacó la resolución 0666. Y esa resolución 0666 establece los lineamientos generales de lo que deben ser esos protocolos, y esa resolución viene también con un anexo muy importante que hace referencia al comportamiento de las personas, al comportamiento de los empleadores, al comportamiento de los empleados, y este esfuerzo se une también a los protocolos sectoriales que ya teníamos andando, muchos a los cuales hemos hecho referencia en este espacio, y otros que estarán terminándose esta noche, y me gustaría que usted hiciera una referencia a esa resolución 0666 y el impacto positivo que tiene para nuestro país. Sí, señor presidente, esta resolución básicamente es un protocolo general para el manejo de bioseguridad en el ámbito de la pandemia del COVID-19. Es un reglamento que deberá ser adaptado por cada sector a fin de proteger tanto a los trabajadores como a las personas que tengan relación inmediata con las empresas. Deberá ser implementado por los empleadores y trabajadores del sector público y privado en conjunto con las administradoras de riesgo laboral. También prevé las acciones de vigilancia y cumplimiento que estarán a cargo de las secretarías municipales o distritales del ámbito respectivo, y también con extensión a las secretarías de salud. Cada sector, empresa o entidad debe realizar, con el apoyo de las administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes para desarrollar su actividad específica. Y debe cada empleador o contratante incluir acciones para capacitar a sus empleadores, flexibilizar los turnos y horarios laborales, y también propiciar el trabajo en casa o el trabajo remoto como actividad evidentemente protectora para nuestros trabajadores. Se recomienda también el uso de la aplicación Coronap, que cada vez tiene una mayor extensión a nivel de la comunidad, y obviamente su uso con todas sus facilidades. Todo trabajador debe reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se presente en el ámbito de la empresa o en el ámbito de su familia. ¿Por qué razón? Porque ese reporte ayuda a evidentemente actuar rápido, a hacer lo que nos planteaba el doctor Trujillo y la doctora Gina, hacer el aislamiento inmediato que nos hace ganarle tiempo a cualquier evento de contagio. Pero también, además, el protocolo incluye aspectos generales como uso de tapabocas, el lavado de manos, distanciamiento físico, procesos de limpieza, desinfección y todo el manejo de residuos producto de la actividad del sector específico, entre otros. Contempla, por último, también muchas muy importantes recomendaciones para salir y llegar al trabajo, pero también para salir y llegar a casa. Yo creo que es un avance supremamente importante para poder entre todos contribuir a desarrollar esa disciplina que debemos tener los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, todos para poder actuar de una manera coordinada, integrada y con una disciplina social que nos permita mantener el control del contagio hasta donde sea factible en el ámbito del manejo del COVID-19, señor presidente. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo creo que es importante, porque una vez más reitero el mensaje,
No es que los sectores, todos los que trabajan en los sectores van a salir el próximo lunes como estábamos hace 2 meses. No, de nuevo, insisto, aquí se irá ingresando con un sentido de responsabilidad y de gradualidad en la medida que se van adoptando esos protocolos, porque el principio general y el principio que se mantiene es el aislamiento preventivo obligatorio en el país, y obviamente lo que vamos dando, esa recuperación de la vida productiva, también trae muchísimas implicaciones. Una de ellas, una vez más, el transporte público. Y yo creo que es importante que una vez más en este espacio reiteremos ese mensaje y veamos este video que nos da una instrucción de cómo a quienes van recuperando gradualmente esa vida productiva deben también cambiar su comportamiento en el transporte masivo. Recomendaciones para usar transporte público. No olvides llevar tu tapabocas. Es obligatorio usarlo en el sistema de transporte público. Evita el contacto con otras personas. Para pagar el servicio de transporte o la recarga de su tarjeta de transporte, preferiblemente utiliza medios electrónicos. Observa que el vehículo tenga todas las ventanas abiertas. Si presentas síntomas respiratorios durante el recorrido, avisa al transportador y comunícate con la autoridad de salud local. Y no olvides lavarte las manos frecuentemente, considerando el contacto con superficies de uso público. Y otro de los temas que ha sido importante a lo largo de estos 31 días, ministro Fernando, tiene que ver con los avances en términos de telemedicina. Y claramente el ministerio ha sacado varias resoluciones donde va dando pautas para todos los prestadores del servicio, y la telemedicina lo que permite por primera vez en nuestro país es que ya se puedan hacer ciertos diagnósticos de manera remota, de manera virtual, pero adicionalmente que podamos conectar el servicio y la necesidad del paciente con el tipo de oferta que tiene el sistema. Usted ha sido quizás un abanderado de esta causa. Ese fue uno de los temas que yo siempre le propuse al país a lo largo de lo que fuera la campaña presidencial del año 2018, y me parece que en esta coyuntura los avances que hemos tenido, pero adicionalmente el proceso acelerado que se ha dado en el marco de esta contingencia, nos permite también mostrar a los colombianos qué tipo de medidas queremos llevarles a ustedes en materia de telemedicina, y los invito a que veamos este testimonio. Cuando hablamos de telemedicina estamos hablando de provisión de servicios de salud a distancia, y los componentes de la atención en salud como son promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, utilizando tecnologías de información y comunicación. A través de estas tecnologías, los profesionales de la salud intercambian datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de los servicios de salud a todas aquellas personas que por algún otro motivo no puedan ir a hacerse su atención presencial. La utilización de la telesalud y la telemedicina para el seguimiento y atención en el domicilio de los pacientes en aislamiento o con infección confirmada por COVID se convierte en una alternativa para poder frenar la propagación de este virus, que es de gran transmisibilidad. Desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, el paciente puede conectarse con el talento humano en salud y en un momento dado tomar conductas, bien sea para trasladarlo al hospital o para el seguimiento de respuestas a un tratamiento que se haya instaurado. ¿Por qué son importantes estas actividades durante el manejo de esta pandemia? Porque permiten, a través de las tecnologías de información y comunicación, dar orientaciones al paciente, darle información, darle consejería, utilizando teléfono, utilizando videollamadas, utilizando cualquier plataforma tecnológica que esté al alcance para poder orientar, aconsejar e informar a los pacientes. Bueno, ministro José Manuel Restrepo, uno de los temas quizás que ha despertado mayor inquietud en preguntas es sobre cómo va a ser el proceso gradual, progresivo, con el cual va a ir entrando también el sector de manufactura. Este ha sido, primero, un sector muy importante, un sector que tiene una gran incidencia en generación de empleo, pero somos conscientes que aquí lo primero es la protección, por supuesto, de la salud y la vida, y por eso los protocolos que se han elaborado están orientados justamente a eso, a proteger la salud y la vida, ir dando esa
esa recuperación de vida productiva, pero con unos protocolos muy claros y además en una coordinación que debe ser necesaria con todos los niveles de la administración pública. Así que lo escuchamos, ministro. Así es, presidente y compatriotas. Muchos microempresarios, presidente, y muchos trabajadores inquietos con el futuro de sus organizaciones con mucha frecuencia me preguntan: ministro, ¿cuándo y cómo será esa recuperación gradual y progresiva de la actividad productiva? Y la respuesta siempre es la misma, que es la respuesta de gobierno. Nuestra prioridad es proteger las vidas humanas. Eso significa que en el marco de ese propósito, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Salud, con el DNP, hemos venido trabajando en los distintos sectores de la economía del país, identificando para cada subsector de la economía cuál es su riesgo de salud, su riesgo de contagio, cuál es su importancia en el empleo, cuál es su importancia en la necesidad del producto, necesidad vital, cómo esos sectores o subsectores utilizan teletrabajo y qué capacidad tienen esos subsectores de satisfacer necesidades. Derivado de ese trabajo, presidente, se han identificado 8 subsectores en particular del sector de la industria manufacturera que serían los que podrían arrancar a partir del 27. Pero como usted lo ha dicho, presidente, esta no es una apertura indiscriminada, es una apertura gradual y progresiva, y es una apertura que tiene en consideración los protocolos de bioseguridad que ha formulado el Ministerio de Salud. Esos protocolos que definen medidas de bioseguridad para los trabajadores, manejo de situaciones y riesgo de contagio, cómo realizar el monitoreo de síntomas, los pasos a seguir con los empleados que tienen síntomas, planes de comunicaciones. Pero esos protocolos tienen un actor protagónico, presidente, que se llaman los alcaldes del país. Los alcaldes son los llamados a garantizar el cumplimiento de esos protocolos. Ellos, con los procedimientos que van a señalar, van a garantizar que cumplamos con esos compromisos en materia de bioseguridad. De la misma manera, presidente, esos alcaldes van a garantizar que la capacidad del sistema de transporte masivo no supere el 35%. Así las cosas, el gobierno está abriendo la puerta a con unos estrictos protocolos a unos subsectores de la economía en industria manufacturera, pero los alcaldes tendrán la llave de la gradualidad, de que esos sectores entren en la economía. De eso se trata el aislamiento inteligente, un aislamiento que garantiza por encima de todo la vida de los colombianos. Gracias, ministro José Manuel. Y yo creo que también en el marco de la resolución 0666, ahí vamos a encontrar no solamente lineamientos generales, sino también en los anexos pautas que son importantes. Y esta noche y mañana en la mañana esperamos tener también nuevas resoluciones, o más que nuevas resoluciones, nuevos protocolos para distintos sectores, y eso también es una orientación muy clara. Este es un proceso gradual, progresivo, es un proyecto que nos involucra a todos, porque aquí tenemos que darle a los colombianos la tranquilidad de que se pueden ir dando pasos, que sean graduales, pero que sean seguros. Y yo quiero también decirles que mañana, 25 de abril, estaremos celebrando el Día de la Niñez. Y hay muchos niños que están en sus casas, que han estado con sus padres, con sus familiares, que han estado también educándose en casa. Y quiero mandarles un mensaje a ellos muy especial, de que todos valoramos el esfuerzo que están haciendo. Y también María Juliana, mi esposa, la primera dama de la Nación, quiere compartirles a ustedes este video donde esperamos que todos mañana les demos un mensaje lleno de esperanza, de gratitud y también de comprensión a los niños de Colombia que durante este aislamiento preventivo obligatorio han tenido mucha paciencia y sobre todo han sabido entender que este es un momento que los involucra también a ellos como protagonistas. Mañana 25 de abril, las niñas, niños y adolescentes de Colombia serán los protagonistas de una celebración muy especial, que en esta oportunidad haremos desde casa. Todos están invitados a la gran fiesta del Día de la Niñez, en una simultánea nacional a las 10 de la mañana. Padres, familiares y cuidadores, tenemos la mejor excusa para que redescubramos el juego como una fuente de alegría, creatividad y aprendizaje, donde podamos transmitir a nuestros niños enseñanzas de vida que atesoren en sus corazones con el sello del respeto, el amor y el afecto. Compartamos en nuestras redes con el hashtag #SúmateJugando esos momentos inolvidables de diversión y hagamos de nuestros hogares hoy y cada día del año un entorno seguro, protector, donde nuestras niñas, niños y adolescentes
experimenten la felicidad de crecer en casa. Pues ese mensaje también se los comparto a todos ustedes. Ojalá mañana, celebrando este Día de la Niñez, podamos todos también a través de las redes sociales compartir ese testimonio en familia, de estar leyendo un cuento también con nuestros hijos, compartiendo ese espacio de leer y de soñar todos juntos. Y quiero despedir este espacio esta noche también agradeciéndole a los músicos de Colombia. Hemos convocado con el apoyo del Ministerio de Cultura, de muchos actores de la vida cultural, a las filarmónicas de Medellín, la Filarmónica de Cali, la Filarmónica de Bogotá, también la Sinfónica Nacional de Colombia, la Sinfónica de Caldas, la Sinfónica de AFIT, para que hagan una interpretación donde cada uno de estos grandes artistas en sus casas nos llegan al alma con ese himno nacional de Colombia que cuando lo oímos nos hace vibrar nuestro corazón y nos hace sentir orgullosos de ser parte de este bello país. Así que los dejo con este testimonio. Les agradezco a todos una vez más que nos acompañen hoy con la voz de los expertos en salud que han guiado nuestras decisiones y esperamos siempre seguir adelante. Estaremos este fin de semana también atendiendo muchas preguntas de los ciudadanos a través del Facebook Live y nuevamente estaremos informándolos a ustedes de cómo avanza Colombia enfrentando esta pandemia. Muchísimas gracias.